Continuamos con la lectura del libro Poder Global y Religión Universal de la Librería Córdoba de Monseñor Juan Claudio Sanahúja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todo lo que leamos sea para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. Nos quedamos en la página 266. Estábamos comenzando el subtítulo 5, ser fieles o quedar bien con el mundo. Dice, la disidencia católica. En los Estados Unidos, la izquierda católica o los católicos disidentes han salido a la luz porque han sido puestos en evidencia por la jerarquía y por las asociaciones de laicos fieles a la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, esta herejía, de modo más silencioso, está presente en otras latitudes y se extiende a todo el mundo católico. En abierta rebelión contra los obispos norteamericanos, estos pseudocatólicos apoyan el nombramiento de la autodenominada católica, una abortista convencida y sectaria, Kathleen Sebelius, exgobernadora de Kansas, como secretaria de salud del gobierno de Barack Obama. Entre los que apoyó públicamente el nombramiento estuvo el teólogo liberacionista Miguel Díaz, quien después fue nombrado embajador de los Estados Unidos en el Vaticano, y un grupo de profesores católicos, algunos de ellos sacerdotes. La obligación de corregir al que yerra. Al momento de ser nominada, Sebelius había sido objeto de varias amonestaciones por parte del arzobispo de Kansas, Monseñor Joseph Naumann, que decidió negarle la comunión eucarística por su frontal oposición a la defensa de la vida y sus numerosas medidas a favor del aborto. Como a algunos sectores católicos, una medida de ese tenor les pareció excesiva. El cardenal Burke explicó con clara doctrina la resolución del arzobispo de Kansas. Abre comillas. Monseñor Naumann ha actuado con ejemplar caridad pastoral, protegiendo de la recepción indigna al cuerpo y la sangre de Cristo, y, así, evitando que la gobernadora cometa el gravísimo pecado de sacrilegio. De ese modo, además, puso fin al grave escándalo provocado. Cierra comillas. En la intervención en el Inside Catholics 14th Annual Partnerships Dinner, el cardenal Burke reafirmó la doctrina tradicional, expresando que quienes se declaran católicos y, ocupando cargos públicos, escandalizan a otros fieles, se les debe corregir públicamente y su rectificación también debe ser pública. Escandalizan a los que promueven políticas y leyes que, abre comillas, permiten la destrucción de la vida humana inocente e indefensa y violan la integridad del matrimonio y la familia. Cierra comillas. El resultado de estas acciones es que se confunde a los ciudadanos y que estos son inducidos a error sobre principios morales básicos. Abre comillas. Reparar los daños causados por el escándalo comienza con el reconocimiento público del propio error y la declaración pública de su adhesión a la ley moral. El alma, que conoce la gravedad de lo que ha hecho, comprende de inmediato la necesidad de reparación pública. Cierra comillas. Unidad o tiranía del relativismo. El cardenal Raymond Burke continuó describiendo una situación que no es exclusiva de los Estados Unidos. Abre comillas. Una de las ironías de la situación actual es que la persona que sufre y denuncia el escándalo provocado por las acciones públicas gravemente pecaminosas de otro ciudadano católico es acusado de falta de caridad y de provocar la división en la Iglesia, en una sociedad cuyo pensamiento se rige por la tiranía del relativismo. Y por la corrección política, los respetos humanos son los criterios últimos de lo que se debe hacer y lo que hay que evitar. La idea de que alguien induzca al error moral no tiene mucho sentido. Lo que causa asombro en este tiempo de la sociedad es que alguien no respete la corrección política y, por tanto, a estos se los califica de perturbadores de la paz. Mentir o decir la verdad, sin embargo, nunca es signo de la caridad. La unidad que no está fundada en la verdad
de la ley moral no es unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia se basa en decir la verdad con el amor. La persona que sufre y denuncia al escándalo causado por las acciones públicas de los católicos no solo no destruye la unidad, sino que invita a quien escandaliza a reparar una violación grave de la moral de la Iglesia, cierra comillas, y restaurar su unidad en ella. El obamismo. Considerando la claridad de la nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el documento Catholics in Political Life de la Conferencia Episcopal, basado en la Constitución Apostólica de San Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae, cabe preguntarse, ¿cómo puede haber personas que se consideran católicas, remarcando con pertinencia esa condición y se declaran a favor de leyes inicuas contra el orden natural o apoyan un político que las promueve? No me refiero a los católicos que obran de modo incoherente con la fe y la moral, que los ha habido siempre y los seguirá habiendo. Es más, todos los bautizados debemos vivir luchando personalmente contra la incoherencia del pecado. Lo singular es la actitud de quien reafirma su condición de católico y a la vez rechaza lo que enseña la Iglesia de modo explícito o de modo implícito. A veces ocurre que esto último se hace en nombre de la libertad del cristianismo para optar en los temas políticos, juzgando de antemano que todo lo que se plantea en el ámbito político es opinable. Por ejemplo, las opciones que aparecen en un proceso electoral: alterar el plan de Dios, ya sea con el pecado personal como con la subversión a través de proyectos políticos, nunca es moralmente aceptable y, por lo tanto, nunca esos temas son opinables. Si bien es grave que los grupos de poder global, los medios de comunicación y todas las estructuras mundanas hayan impuesto con mucho éxito a Obama como una especie de príncipe de la paz, es más lamentable aún que haya irrumpido en ámbitos eclesiásticos y no solo entre los llamados católicos disidentes, lo que podríamos llamar obamismo. Pienso que una de las razones de esta veneración por el presidente norteamericano tiene su origen en su mensaje tan seductor como vacío de verdad. El lenguaje de Barack Hussein Obama es el lenguaje de la nueva era. Su discurso en la Universidad de Notre Dame fue un ejercicio retórico de dialéctica relativista, cautivante para quienes viven sumidos en un cómodo sopor y se obligan a no pensar, o aquellos que confunden la búsqueda de la paz con el irenismo. En Notre Dame, el presidente llamó a, abre comillas, llegar a una base común de entendimiento conciliando lo irreconciliable, cierra comillas, aboliendo así el principio de no contradicción que nos enseña que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. En Notre Dame, el presidente tendió la mano, entre comillas, a quienes no aceptan el aborto, abre comillas, para llegar juntos a reducir el número de abortos y embarazos no deseados, cierra comillas. Cuando de lo que se trata es de eliminar la legislación que autoriza el aborto y dejar de calificar de no deseados a algunos niños por nacer. Se puede juzgar con certeza científica y moral de que el aborto es un crimen y a la vez consentir que una sociedad destruya sistemáticamente a los más débiles? ¿Qué base común de entendimiento puede haber entre las dos posturas? ¿Es lícito vivir como si no existiera un holocausto escondido y silencioso? ¿Es posible mirar para adelante construyendo en común, sin hacerse cómplices de las leyes inicuas que atentan contra la ley natural y convierten a la sociedad en injusta y miserable, aunque viva en pleno bienestar material? El presidente norteamericano llamó al diálogo, palabra mágica del relativismo, entre comillas, para conciliar las creencias de cada uno con el bien de todos, cierra comillas, como diciendo, abre comillas,
Estamos dispuestos a creer en todo, también en una contradicción, por la sencilla razón de que no creemos en nada. Cierra comillas. Obama rechaza y combate la verdad inmutable. Por eso, su visión es incompatible con la fe cristiana. Abre comillas. La última ironía de la fe es que necesariamente admite dudas. Esta duda no debe empujarnos fuera de nuestra fe, pero nos obliga a permanecer abiertos y curiosos y deseosos de continuar el debate moral y espiritual. Cierra comillas. El fruto lógico del programa de Obama es el sincretismo, como religión de Estado, laica y universal. Analizando el discurso de Obama, Monseñor Robert W. Finn, entonces obispo de Kansas City St. Joseph, declaró que, del modo en el que lo plantea el presidente, el diálogo es imposible, porque él mismo admitió irreconciliables las diferencias con la Iglesia sobre el tema del aborto. Monseñor Finn dijo que la vida inocente es innegociable. Abre comillas. ¿Podemos negociar sobre lo que es intrínsecamente malo? La respuesta es no. Cierra comillas. Para George Weigel, Obama se metió de lleno en las cuestiones internas de la Iglesia. Abre comillas. El presidente de los Estados Unidos decidió definir lo que significa ser católico en el siglo XXI. Cierra comillas. Asumiendo la jefatura de los católicos disidentes, enfrentando a los intelectuales católicos y a las instituciones de la Iglesia con sus obispos y con Roma, reeditando una nueva forma de galicanismo. El obamismo llega a expresiones delirantes como al artículo del padre John W. O'Malley S.J. Barack Obama and Vatican II, publicado en la revista América, en el cual se propone a Obama como autorizado intérprete del Concilio Vaticano II. El obamismo también es causa de los dichos descaradamente heréticos de la católica Kathleen Kennedy Townsend, la exgobernadora de Maryland, que pasa del insulto personal al Santo Padre al rechazo de la encíclica Humana Vitae, incluyendo la apología del aborto, del sacerdocio femenino y del mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, para concluir que los católicos norteamericanos están mejor representados por Obama que por Benedicto XVI. Para los Kennedy, familia emblemática del catolicismo norteamericano, el aborto se convirtió en dogma por influencia de un significado grupo de sacerdotes. Es justo decir que la única que se mantuvo en comunión con la doctrina de la Iglesia fue Eunice Kennedy Shriver. ¿Quiénes sostienen la herejía? Según Bill Donohue, presidente de Catholic Lewis, George Soros es uno de los financistas de la llamada izquierda católica norteamericana, es decir, de aquellos pseudocatólicos que no aceptan el magisterio, especialmente en materias relacionadas con la defensa de la vida humana y la familia, agrupados en las asociaciones Catholics in Alliance for the Human Good y Catholics United, los católicos aliados del presidente Barack Obama. Monseñor Chaput recupera la identidad católica. En respuesta al cardenal George Cotter, el autor de un artículo laudatorio de los discursos de Obama en la Universidad de Notre Dame y en la Universidad Islámica Al-Azhar de El Cairo, Monseñor Charles Chaput, entonces arzobispo de Denver, refiriéndose solo a la intervención presidencial en la Universidad Norteamericana, dice, abre comillas, cuando el obispo local de Notre Dame se declara en desacuerdo con un determinado orador y otros 80 obispos y 300,000 laicos respaldan abiertamente al obispo, toda persona razonable debe deducir que existe un problema concreto respecto a ese orador y al menos respecto a su discurso específico. Cierra comillas. El desacuerdo sobre la intervención del presidente Obama en la Universidad de Notre Dame no tiene nada que ver con la cuestión de si él es un hombre bueno o malo.
Indudablemente es un hombre con grandes dotes. Posee un óptimo instinto moral y político y muestra una devoción admirable por su propia familia. Estas son cosas que cuentan, pero desgraciadamente cuentan también estas otras. El punto de vista del presidente sobre las cuestiones decisivas de bioética, incluyendo el aborto, pero sin limitarse a este, difiere radicalmente de la doctrina católica. Es precisamente por esto que Obama ha podido contar durante muchos años con el apoyo de poderosas organizaciones favorables al, entre comillas, derecho al aborto. En algunos círculos religiosos se habla de la simpatía del presidente por la doctrina social católica, pero la defensa del feto es una exigencia de justicia social. No existe ninguna justicia social si los miembros más jóvenes e indefensos de la especie humana pueden ser asesinados legalmente. Es cierto que los buenos programas para los pobres son vitales, pero no pueden servir para justificar esta violación fundamental de los derechos humanos. Cierra comillas. Continúa Monseñor Chaput. La verdadera causa de las preocupaciones católicas sobre la intervención de Obama en Notre Dame fue su misma posición abiertamente negativa respecto al tema del aborto y a otras cuestiones controvertidas. Con su iniciativa, la Universidad de Notre Dame ha ignorado y violado las disposiciones expresadas por los obispos estadounidenses en el documento Catholics in Political Life, publicado en el 2004. En este documento, los obispos exhortaban a las instituciones católicas a no conceder honores públicos a funcionarios de gobierno que estén en desacuerdo con la doctrina de la Iglesia en cuestiones de importancia primordial. El áspero debate que en la primavera pasada dividió a los católicos estadounidenses por la distinción otorgada a Barack Obama y por la Universidad de Notre Dame no ha sido en absoluto sobre políticas partidarias. Por el contrario, se trataba de problemas graves para la fe católica, su identidad y testimonio, desencadenados por las opiniones del señor Obama que el cardenal Gautier, escribiendo fuera del contexto estadounidense, pudo haber entendido mal. Concluye Monseñor Chaput esta parte de su respuesta expresando: las llamadas políticas de terreno común sobre el aborto pueden en realidad minar hasta la raíz el bien común, porque implican una falsa unidad, establecen una plataforma de acuerdo público demasiado estrecha y débil para sostener el peso de un auténtico consenso moral. El bien común no podrá jamás ser auspiciado por aquel que tolere el asesinato de los más débiles, comenzando por los niños que todavía no han nacido. Por último, Monseñor Chaput agradeció al cardenal Gautier por recordar el respeto mutuo y el espíritu de cooperación requeridos por la ciudadanía en una democracia pluralista. Pero dice, el pluralismo no es un fin en sí mismo y tampoco es una excusa para la inacción. Como el propio presidente Obama reconoció en Notre Dame, la salud de la democracia depende de personas con convicción que luchan duro en la plaza pública por lo que creen, pacífica y legalmente, pero con vigor y sin excusas. Cierra comillas. La Catholic Campaign for Human Development. La agencia Catholic Campaign for Human Development de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, al igual que Development and Peace, D&P, de la Conferencia Episcopal de Canadá, estaban en pleno proceso de reorganización al llegar el Papa Francisco al pontificado. La infiltración abortista y pro-gay, con la excusa para combatir la pobreza, había llegado a un grado más que alarmante. Sin esperar la reforma, a nivel de la Conferencia Episcopal, el cardenal Francis George, entonces arzobispo de Chicago, ordenó a la Catholic Campaign for Human Development, CCHD, de la arquidiócesis no entregar más ayudas económicas a los grupos que integran la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, ICIRR,
porque esta entidad se declaró a favor del matrimonio, entre comillas, entre personas del mismo sexo. El 23 de mayo del 2013, la directiva de la ICIRR, sin consultar con las asociaciones que la componen, dio un comunicado en el que decía, abre comillas, como la ICIRR es una organización dedicada a la plena inclusión de todos los estadounidenses, ya sea de origen extranjero o nacidos en el país, la ICIRR apoya el, entre comillas, matrimonio igualitario. Por ese motivo, el cardenal George declaró que, respetando la decisión de la ICIRR, no tenía más opción que terminar con las contribuciones a todas las instituciones miembros de esa coalición. Abre comillas. Los donantes de la CCHD ayudan a esta organización de lucha contra la pobreza, entendiendo que su dinero se traspasará a grupos que respetan las enseñanzas de la fe católica. Las organizaciones que solicitan fondos lo hacen aceptando esa condición, cierra comillas, escribió el cardenal. 8 políticos locales del Partido Demócrata, declarándose católicos, publicaron en el Chicago Tribune una carta en oposición al cardenal llamando a desobedecerle. El cardenal George respondió, abre comillas, los que firmaron la carta abierta en el Tribune el 29 de julio del 2013, proclamando su fe católica, llamando cínicamente a desobedecer a los obispos. Los firmantes, como son católicos, saben que dentro de unos años cada uno de nosotros comparecerá ante Jesucristo. Para dar cuenta de su vida. Jesús es misericordioso, pero no estúpido. Pero no es estúpido. Sabe la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Manipular a los inmigrantes y a la iglesia para sacar ventaja política está mal. Es intelectual y moralmente deshonesto usar la preocupación de la iglesia por los pobres con una excusa para atacar la enseñanza de la iglesia sobre la naturaleza del matrimonio. Cierra comillas. Por último, el cardenal afirmó que la iglesia no desatenderá a los inmigrantes, sino que los continuará ayudando a través de las organizaciones que no se oponen a la fe de la iglesia en materias de moral y doctrina, como por ejemplo, Priests for Justice for Immigrants, Sisters and Brothers of Immigrants y la Archdiocesan Office for Immigrant Affairs and Immigration Education. El mandato contraceptivo y la libertad religiosa. En febrero del 2012, los obispos de los Estados Unidos lanzaron una acusación sin precedentes contra el presidente Barack Obama, en una carta reservada en la que explican por qué, abre comillas, también en la patria del derecho y de la democracia está en peligro la libertad religiosa, cierra comillas. El documento no apareció en la página web de la Conferencia Episcopal, pero la noticia sobre ella fue dada en Radio Vaticana y El Observatore Romano. La carta tiene 2 firmas, la del cardenal Timothy M. Dolan, arzobispo de Nueva York, y el presidente de la Conferencia Episcopal, y de la William E. Lori, entonces obispo de Bridgeport y presidente del Comité Ad Hoc para la Libertad Religiosa. Fue enviada en forma reservada el 22 de febrero del 2012 a todos los obispos de Estados Unidos, rogándoles que hicieran conocer su contenido a todos los fieles. La carta trata sobre las directivas emitidas en enero por la Secretaría de Salud, llamadas contracepción mandante, las cuales obligan a todas las instituciones, incluidos hospitales, escuelas y universidades católicas, a contratar coberturas de seguro para los propios empleados, las cuales incluyen fármacos abortivos, esterilización y anticoncepción, so pena de ser multados. Quedan comprometidos en el, entre comillas, mandato, todos los alumnos de todas las universidades privadas. La primera y más preciada de nuestras libertades. En abril del 2012, el Comité Ad Hoc de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal dio a conocer un importante documento titulado La primera y más preciada de nuestras libertades.
en que, entre otras cosas, señalaba cuáles son los atropellos del gobierno de Obama contra la libertad religiosa. Dice el documento en algunos de sus párrafos, abre comillas, cuando nuestras libertades son amenazadas debemos hablarlo abiertamente entre nosotros, y ese momento ha llegado. Como obispos católicos y como ciudadanos norteamericanos, hacemos un llamado urgente a nuestros hermanos católicos norteamericanos para que estén en guardia en este momento en que la libertad religiosa está siendo atacada tanto en nuestro país como en el extranjero. Advertimos que esto sucede cerca de nosotros y lejos de nosotros. El Papa Benedicto XVI habló recientemente sobre su preocupación de que la libertad religiosa en los Estados Unidos se estaba debilitando. La llamó la más preciada de las libertades americanas y verdaderamente lo es. Con más razón, tenemos que prestar atención a las advertencias del Santo Padre, amigo y aliado de Norteamérica en la defensa por la libertad, quien en su reciente discurso a los obispos de los Estados Unidos nos dice: son especialmente preocupantes ciertos intentos a limitar la libertad más preciada en Estados Unidos, la libertad de religión. Muchos de vosotros habéis puesto de relieve que se ha llevado a cabo esfuerzos concertados para negar el derecho de objeción de conciencia de los individuos y de las instituciones católicas en lo que respecta a la cooperación en prácticas intrínsecamente malas. Otros me habéis hablado de una preocupante tendencia a reducir la libertad de religión a una mera libertad de culto, sin garantías de respeto de la libertad de conciencia. En todo ello, una vez más, vemos la necesidad de un laicado católico comprometido, articulado y bien formado, dotado de un fuerte sentido crítico frente a la cultura dominante y de la valentía de contrarrestar un laicismo reductivo que quisiera deslegitimar la participación de la Iglesia en el debate público sobre cuestiones decisivas para el futuro de la sociedad estadounidense. Cierra comillas. Continúa la extensa declaración firmada por Monseñor Ronnie E. Jenkins, secretario de la Conferencia Episcopal, el presidente del Comité Ad Hoc de la Libertad Religiosa, Monseñor William E. Lori, arzobispo de Baltimore, y otros 15 miembros del Comité Arzobispos y Obispos. Ejemplos concretos. ¿Está siendo amenazada la más preciada de nuestras libertades? Tristemente, sí, lo está. Es una disputa teológica y legal, con verdaderas consecuencias a nivel mundial. Consideremos lo siguiente. El mandato de la HHS sobre anticoncepción, esterilización y drogas abortivas. El mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés, ha recibido una amplia atención y ha encontrado nuestra más vigorosa y unificada oposición. De forma sin precedentes, en la historia de Estados Unidos, el gobierno federal obligará a las instituciones religiosas a facilitar y pagar por algo que es contrario a sus enseñanzas morales, pretendiendo definir cuáles instituciones religiosas son, entre comillas, suficientemente religiosas, como para ameritar la protección de su libertad religiosa. Estas peculiaridades de los servicios preventivos, entre comillas, del mandato de la HHS hacen que esta sea una ley injusta. El designado arzobispo William Lori de Baltimore, presidente de nuestro Comité Ad Hoc de la Libertad Religiosa, testificó ante el Congreso diciendo, abre comillas, esto no es un asunto de que si el gobierno deba prohibir la anticoncepción. No es ni siquiera un asunto de que si la anticoncepción deba ser apoyada por el gobierno. Se trata de que si las personas e instituciones religiosas deben ser forzadas por el gobierno a proveer cobertura de anticonceptivos o esterilización, aun cuando estas prácticas violen sus creencias religiosas. Leyes estatales de migración.
Recientemente, algunos estados han sancionado leyes que prohíben lo que el gobierno considera como, entre comillas, amparo a inmigrantes indocumentados, y que la Iglesia considera como caridad cristiana y cuidado pastoral de esos migrantes. Quizá el más notable de todos los estados es Alabama, donde los obispos católicos, en cooperación con los obispos episcopales y metodistas de ese estado, han presentado una demanda contra la ley, la demanda expresa. Es con tristeza que presentamos esta acción legal, pero con profundo conocimiento de que, como personas de fe, no tenemos otra alternativa que defender el derecho al libre ejercicio de la religión que se nos ha dado como ciudadanos de Alabama. La ley convierte en ilegal el ejercicio de nuestra religión cristiana, la cual, como ciudadanos de Alabama, tenemos el derecho a practicar. La ley prohíbe casi todo lo que podría resultar en ayuda a un inmigrante indocumentado o alentar a que un inmigrante indocumentado resida en Alabama. Esta nueva ley de Alabama hace ilegal que un sacerdote católico bautice, escuche la confesión, administre la unción de los enfermos o predique la palabra de Dios a un inmigrante indocumentado. Tampoco se nos permite animarlos a que asistan a misa o que los transportemos a misa. Es ilegal dejar que asistan a reuniones de grupos de adultos que estudian las Escrituras o a clases de doctrina cristiana o de catecismo los domingos. Es ilegal que un clérigo lo aconseje en momentos de dificultad o en preparación para el matrimonio. Es ilegal que vengan inmigrantes indocumentados a las reuniones de Alcohólicos Anónimos o que asistan a otras reuniones o grupos de rehabilitación en nuestras iglesias. Modificación en la estructura y el gobierno de la Iglesia. En 2009, el Comité Judicial de la Legislatura de Connecticut propuso un proyecto de ley que hubiera forzado a las parroquias católicas a ser reestructuradas de acuerdo a un modelo congregacional, evocando una controversia del siglo XIX sobre administración parroquial laical e insinuando las pretensiones del gobierno federal a, en los años venideros, definir para la Iglesia lo que son un ministro religioso, entre comillas, y un empleador religioso, entre comillas también. Estudiantes cristianos en el campus universitario. Por primera vez, en sus más de 100 años de historia, la Facultad de Derecho de la Universidad Hastings, en California, se le ha negado categoría de organización estudiantil a un solo grupo, la Christian Legal Society, porque esta organización requería que sus directores fueran cristianos y que se abstuvieran de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Servicios católicos de cuidado tutelar y de adopción. Las ciudades de Boston y San Francisco, el Distrito de Columbia y el estado de Illinois han hecho que las Catholic Charities no puedan ofrecer servicios de adopción y de cuidado tutelar, revocándoles sus licencias, cancelando contratos gubernamentales o ambas cosas, porque las Catholic Charities se han negado a situar a niños en hogares con parejas del mismo sexo o con parejas de ambos sexos, pero que cohabitan juntos sin haberse casado. Discriminación contra las pequeñas congregaciones de iglesias. La ciudad de Nueva York promulgó una ley que prohibió a la Bronx Household of Faith y otras 60 iglesias rentar escuelas públicas los fines de semana para llevar a cabo allí servicios religiosos. Sin embargo, los grupos que no son religiosos pueden rentar los mismos colegios para una diversidad de usos. Aunque esto no afectaría frecuentemente a las parroquias católicas, quienes por regla general son propietarias de sus edificios, sí resultaría devastador para muchas congregaciones pequeñas. Esto es un simple caso de discriminación contra los creyentes. Discriminación contra los servicios humanitarios católicos.
A pesar de que el Departamento de Servicios de Inmigración y de Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha desempeñado de una manera excelente su labor en la administración de contratos de servicio para las víctimas del tráfico humano, el gobierno federal ha cambiado los requisitos en su contrato y ahora obliga a que ofrezcamos o remitamos a estas personas a servicios de anticoncepción y de abortos, que son servicios que violan las enseñanzas católicas. Las instituciones religiosas no deben ser descalificadas de un contrato gubernamental por sus creencias religiosas y no tienen por qué perder su identidad religiosa o su libertad cuando firman esos contratos. Sin embargo, una corte federal en Massachusetts ha cambiado el significado de lo que es libertad religiosa y desde entonces declara que esa descalificación es requerida por la primera enmienda a la Constitución americana, ya que el gobierno, de cierta forma, viola la libertad religiosa cuando permite que las organizaciones católicas entablen contratos consistentes con sus creencias sobre anticonceptivos y abortos. Cierra comillas. Convocada por los obispos, comenzó en todas las diócesis de Estados Unidos el 21 de junio la Quincena por la Libertad, Fortnight for Freedom, hasta su conclusión el 4 de julio. La Fortnight for Freedom multiplica anualmente actos de toda índole en defensa de la libertad religiosa, amenazada por la pretensión del gobierno de Barack Obama de que las instituciones católicas contraten seguros para sus empleados que incluyan esterilizaciones, anticonceptivos y fármacos abortivos. En 2012, la Basílica de la Asunción de Baltimore fue escenario de una misa multitudinaria durante la cual el arzobispo William E. Lori, presidente del Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal, glosó la figura de los mártires festejados de ese día, Santo Tomás Moro y Juan Fisher, martirizados por el rey Enrique VIII de Inglaterra por mantenerse fieles a la fe católica. Abre comillas, su valiente testimonio de fe sigue atrayendo las mentes y los corazones de las personas que anhelan la libertad auténtica. Cierra comillas. Dijo el obispo en un templo de especial significación, pues fue consagrado a principios del siglo XIX como la primera catedral católica de Estados Unidos por el primer arzobispo católico del país, Monseñor John Carroll. La homilía de Monseñor Lori concluyó con una estruendosa ovación cuando puso el acento en el punto neurálgico atacado por el mandato, entre comillas, de la Secretaría de Salud del gobierno de Obama. No se trata solo de imponer la cultura de la muerte, ni de cercenar la libertad religiosa, forzando a personas e instituciones a actuar contra sus principios. Se trata, ante todo, de un intento por parte de Obama de redefinir el papel y la misión de la Iglesia. La orden del gobierno, llamada Contraception Mandate, entró en vigor el 1 de agosto para la mayor parte de los empleadores y tenían una prórroga hasta del 2013 para la Iglesia Católica. Una estrategia del gobierno para no perder votos ante la posible reelección del presidente. Monseñor Lori recalcó que la ley afectaba a instituciones, abre comillas, que trabajaban para el bien común como hospitales, escuelas u organizaciones de caridad, cierra comillas. De lo que se trata es de confinar a la iglesia en la sacristía. Continúa, jamás debemos permitir al gobierno, a ningún gobierno, de ningún partido, en ningún momento, que nos imponga una definición tan restrictiva de nuestra amada iglesia. Dijo entre aplausos Monseñor Lori y recalcó que está en juego el apostolado entero de la iglesia. Un tribunal federal, la U.S. District Court for the Western District de Oklahoma, falló a favor de la Catholic Benefits Association, CBA, que representa a más de 450 empresarios y 19,000 empleados, exceptuándola del cumplimiento del, entre comillas, mandato contraceptivo de Obama. La U.S. Department
of Health and Human Services, HHS, mandated in the Affordable Care Act. El mandato contraceptivo, entre comillas, ordena que los seguros de salud obligatorios cubran los anticonceptivos, la esterilización y las drogas abortivas. En caso contrario, deberían afrontar multas de $100,000 por día por cada uno de los asegurados. La Catholic Benefits Association es una coalición formada por la All Saints Catholic School de Oklahoma, la Catholic Insurance Company, la Arquidiócesis de Oklahoma City, las Catholic Charities de dicha arquidiócesis, el arzobispo William Lori y la Arquidiócesis de Baltimore, la Cathedral Foundation de Baltimore, el Centro Villa, St. Francis Catholic Care de Kansas y el Goodwill Publishers de North Carolina. Le siguieron una serie de sentencias que en general favorecieron a los demandantes. Por ejemplo, el 20 de junio, el Beckett Fund, a través de Live News, informó que la Colorado Christian University, CCU, se anotó una victoria a favor de la libertad religiosa cuando un juez federal en Denver dictaminó que la institución de inspiración cristiana no tiene que facilitar el acceso de sus empleados y estudiantes a fármacos potencialmente contrarios a la vida. El Fondo Beckett para la Libertad Religiosa comunicó que, abre comillas, una universidad como la CCU, cuyos empleados y estudiantes comparten sus convicciones religiosas acerca de la santidad de la vida, no deben ser forzados en contra de sus creencias para distribuir drogas que considere que son moralmente malas, cierra comillas. El tribunal dictaminó que el mandato de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos habría obligado a la CCU a incluir en sus seguros drogas como el Plan B, la píldora del día siguiente y la píldora de la semana siguiente. Y esto infringe la libertad religiosa de la universidad. A su vez, el tribunal señaló que imponer sanciones financieras ruinosas a la CCU, como está estipulado en el mandato contraceptivo, es una presión inadmisible sobre la universidad, que también viola la Religious Freedom Restoration Act, Ley de Libertad Religiosa. William Armstrong, presidente de la CCU, declaró, abre comillas, la enseñanza de la santidad de la vida desde el momento de la concepción es parte importante de la misión de la universidad y un valor inalienable común a sus empleados y estudiantes, cierra comillas. Antes de la sentencia, la CCU desafió multas por millones de dólares que comenzaban a correr a partir del 1 de julio, por negarse a incluir esos así llamados fármacos en sus planes de salud. La Universidad Cristiana de Colorado contaba en ese momento con 5,500 estudiantes de pregrado y posgrado. Hobby Lobby y Conestoga Good. En la mañana del 30 de junio del 2014, la Corte Suprema decidió que la empresa Hobby Lobby no podía ser obligada a pagar seguros para sus empleados que cubran contraceptivos y drogas que potencialmente inducen el aborto. La decisión fue tomada por 5 votos contra 4. La administración de Obama trataba de obligar a Hobby Lobby y a miles de empresas y organizaciones cuyos dueños no quieren violar la ley de Dios a que cumplieran con el mandato contraceptivo, obligándolos a pagar seguros que incluían anticonceptivos y drogas abortivas para sus empleados. Dijo la Corte que la Religious Freedom Restoration Act de 1993, RFRA, permite a las corporaciones como Hobby Lobby mantener su perspectiva religiosa y a la vez hacer negocios. Abre comillas. Los términos de la RFRA son claros. El Congreso no discrimina contra los hombres y mujeres que desean manejar su negocio con fines de lucro en la forma requerida por sus creencias religiosas. Cierra comillas. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Anthony Kennedy votaron a favor de la libertad de conciencia en los casos de Burwell v. Hobby Lobby Stores Inc., antes Sibelius v.
Hobby Lobby Stores Inc. y Conestoga Good v. Burwell. Votaron por la minoría contra la libertad de conciencia. Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer y Elena Kagan. La cadena Hobby Lobby, con más de 500 sucursales en 41 estados, se enfrentó a la multa de $100,000 por día por empleado, o sea, $1,300,000 de multas diarias por violar el mandato contraceptivo. US Department of Health and Human Services HHS mandate in the Affordable Care Act. La decisión sobre Hobby Lobby se aplica a las empresas como Conestoga Good Specialties, la cual tenía en la Corte Suprema un caso similar. Las empresas, sean con o sin fines de lucro, consideran que la ley solo les da a elegir entre elevadas multas o ser cómplices de algo intrínsecamente malo. Una venganza frustrada. El 21 de julio del 2014, el presidente Barack Hussein Obama firmó una orden ejecutiva, Executive Order 11.246, Equal Employment Opportunity, que prohíbe a los contratistas del gobierno federal discriminar en base a la orientación sexual, entre comillas, o la identidad de género, a sus empleados o a los posibles postulantes a puestos de trabajo. Todas las versiones anteriores que regulan el empleo tenían al menos algún tipo de protección de la libertad de conciencia. La medida se considera un triunfo de las minorías gay y lésbicas. El 21 de julio, Monseñor William E. Lori, arzobispo de Baltimore y presidente de la Comisión para la Libertad Religiosa, y Monseñor Richard J. Malone, obispo de Buffalo y presidente de la Comisión Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud, emitieron una declaración diciendo: la orden ejecutiva de hoy no tiene precedentes, es extrema y hay que oponerse. Los obispos dicen que, en el nombre de prohibir la discriminación, esta orden implementa la discriminación y continúa diciendo que, con un golpe de pluma, se usa el peso del poder económico del gobierno federal a favor de una comprensión profundamente errónea de la sexualidad humana, a la que los fieles laicos y muchas otras personas de fe no van a consentir. La orden presidencial excluye a los contratistas federales precisamente sobre la base de sus creencias religiosas. La medida se aplicará a las organizaciones que obtienen $10,000 o más de parte del gobierno federal. Por ejemplo, para prestar servicios y o realizar investigaciones científicas y técnicas. Así se entabló otra larga lucha judicial contra la disposición de Obama. La orden llegó después del fracaso en el Congreso del proyecto Protect Women's Health from Corporate Interference Act de 2014, S. 2578, un proyecto apoyado por el Partido Demócrata para anular la sentencia de la Corte Suprema a favor de Hobby Lobby y Conestoga Good Specialties, que dio origen a una carta a todos los miembros del Senado del 14 de julio del 2014. El cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston, y de Monseñor William E. Lori, arzobispo de Baltimore, presidente del Comité de la Conferencia Episcopal de Actividades Provida y de la Comisión para la Libertad Religiosa. El 17 de julio del 2014, Monseñor Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco, que preside Subcomisión Episcopal para la Promoción y Defensa del Matrimonio. Monseñor William Lori, arzobispo de Baltimore. Monseñor Thomas Wensky, arzobispo de Miami, presidente del Comité de Justicia y Desarrollo Humano, y Monseñor Richard Malone, obispo de Buffalo, expresaron públicamente que los católicos tienen libertad de vivir según su religión en todos los ámbitos en los que desarrollan su actividad, respondiendo a las objeciones de los grupos de gays y lesbianas que dijeron que la sentencia a favor de Hobby Lobby daría pie a discriminación hacia ellos. La orden ejecutiva fue la venganza de Obama por la sentencia de la Corte Suprema a favor de Hobby Lobby y Conestoga Good Specialties. Por otro lado, el corazón del problema, dijo Bill Donohue, de la Catholic Language, es que la sexualidad se considera a una superestructura social y no algo natural. Y,
Además, son irreductiblemente hostiles a la libertad religiosa. Cierra comillas. Otras batallas judiciales se están desarrollando en la objeción de conciencia, la reasignación de sexo a menores y de los vestuarios y baños comunes para hombres y mujeres, mandados por Obama para evitar la discriminación de las personas trans, entre comillas, so pena de perder las subvenciones del Estado. En las universidades católicas, entre comillas. El 2014, 10 años después que la Conferencia Episcopal promulgara el documento Catholics in Political Life, Católicos en la Vida Política, aumentó el número de universidades que desobedecen a los obispos norteamericanos, según un informe de la Cardinal Newman Society, una institución independiente que monitorea la enseñanza católica. La intervención de la Conferencia Episcopal manda que la comunidad y las instituciones católicas no deben homenajear a aquellos que abiertamente desafían nuestros principios morales fundamentales, ni a aquellos que presentan plataformas políticas en las cuales se sugiere el apoyo a estas acciones, con reconocimientos, premios, invitaciones u honores. La Cardinal Newman Society recuerda que en 2004, año en que se dio a conocer el documento Católicos en la Vida Política, fueron 19 las universidades y colleges que desobedecieron. En 2006 llegaron a 24, para posteriormente ir descendiendo. En 2013 fueron 6. Sin embargo, el año 2014 eran 20 cuando se redactó el informe. Entre las universidades y los colleges que en 2014 homenajearon a aquellos que abiertamente desafían nuestros principios morales fundamentales, apoyando oposiciones contrarias a la ley natural y a la doctrina católica, figuran, por ejemplo, el Boston College, que otorgó un doctorado honoris causa en Derecho al secretario de Estado John Kerry, quien apoya el derecho al aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo. Kerry tenía pésimos antecedentes en temas sobre la vida. Durante las casi 3 décadas que se desempeñó como senador. La Law School del Boston College, que invitó al discurso de graduación al gobernador de Connecticut, Daniel Malloy, quien apoya el derecho al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. La McCourt Schools de Política Pública de la Universidad de Georgetown, que honrará al secretario del Tesoro Jacob J. Lew, con un doctorado honoris causa. Lew, que también dará el discurso de graduación, es gran defensor de la reforma de salud o mandato contraceptivo de Obama. La Universidad Carlow de Pittsburgh, que honrará al cirujano general del gobierno del presidente Barack Obama, Regina Benjamin, con un doctorado honoris causa. Benjamin también será la oradora del discurso de la graduación. Planned Parenthood nombró a Benjamin como, entre comillas, campeona de los derechos reproductivos. La Loyola University de Chicago y el Institute Pastoral Studies, que invitaron el padre Thomas Rissi, SJ, para hablar en su ceremonia de graduación. El padre Rissi es el analista senior del heterodoxo National Catholic Reporter, defensor del mandato contraceptivo. Escribió, por ejemplo, que, abre comillas, los obispos deben aceptar el mandato HHS porque la anticoncepción es mucho más barata que los nacidos vivos, sobre todo si los nacidos vivos son problemáticos. Cierra comillas. La Loyola University de Maryland invitó a dar el discurso de graduación a Mark Shriver, defensor de los, entre comillas, derechos a favor del aborto. Cuando era candidato de la Cámara de Representantes, Shriver declaró al Washington Post, abre comillas, los problemas de las mujeres son de vital importancia. Seguiré luchando por el derecho de las mujeres a elegir los fondos de planificación familiar, la financiación de la salud materna e infantil y educación de las niñas, tanto aquí como en el extranjero. Cierra comillas. La Universidad de San Buenaventura de New York, que invitó para el discurso de graduación a la Rev. Doctora Joan Brown Campbell, a la que se le entregó un doctorado honoris causa.
Campbell se desempeñó como la primera mujer, ordenada entre comillas, nombrada como secretario general del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo. Es una reconocida abortista. La Universidad de St. Joseph en Filadelfia honró al teólogo del Boston College, Padre David Hollenbach, S.J., con un doctorado honoris causa. Hollenbach ha cuestionado públicamente el magisterio sobre el aborto, comparando los juicios sobre el aborto con los juicios prudenciales sobre la guerra y la pena de muerte. En 2009, el padre Hollenbach firmó la carta de Catholics United en apoyo de la elección de Kathleen Sebelius como secretaria de Salud. La Universidad de Santa Clara, en California, invitó para el discurso de graduación en la Escuela de Teología al padre John Sobrino, S.J., teólogo de la Liberación, cuya obra fue observada por la Santa Sede por contener proposiciones erróneas y peligrosas en relación con la divinidad de Jesucristo. Después de la notificación de la Santa Sede, el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle, entonces arzobispo de San Salvador, prohibió al padre Sobrino la enseñanza de la teología en centros católicos, hasta que se revisara sus conclusiones en un punto básico de nuestra fe, la divinidad de Jesucristo, que es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre. Las 20 instituciones que nombra la sociedad representaban entonces casi el 10% de la enseñanza superior católica en Estados Unidos. En octubre del 2014, el estado de Indiana aprobó la sentencia judicial, el matrimonio entre personas del mismo sexo, con una celebridad pasmosa. Solo 2 días después de la aprobación, el rector de la Universidad Católica de Notre Dame declaró, sin haber ni siquiera estudiado las posibilidades de una objeción de conciencia en base al carácter profesional del centro, que Notre Dame es una universidad católica y comparte una visión católica del matrimonio. Sin embargo, seguirá la ley civil en esta materia y actuará inmediatamente para implantar las modificaciones previas por los jueces. Cierra comillas. Esto es, pasará a tratar a los matrimonios entre personas del mismo sexo del mismo modo que a los matrimonios entre hombre y mujer. Lo mismo ha decidido el jesuita Boston College, quien, en boca de Jack Dunn, director de Relaciones Exteriores, declaró, abre comillas, como Universidad Católica somos conscientes de las enseñanzas de la Iglesia, pero también somos conscientes de nuestros deberes civiles. Cierra comillas. En 2016, la Universidad de Georgetown de la Compañía de Jesús invitó a Cecile Richards, presidenta de la Federación Americana de Planned Parenthood. La Universidad de Notre Dame otorgó su medalla Laetare de 2016, abre comillas, más antiguo y prestigioso reconocimiento honorífico que puede recibir un católico americano, cierra comillas, al proabortista vicepresidente Joe Biden. Esta vez, sin embargo, la ofensa es mayor aún, ya que a este político, entre comillas, católico, se le honra por ser un hombre cuyo genio ha ennoblecido las artes y las ciencias, ha sido exponente de ideales de la Iglesia y ha acrecentado la herencia de la humanidad. Cierra comillas. La Universidad Loyola Marymount, en mayo, invitó a Bill Clinton para el discurso de graduación, mientras Hillary hizo de ese evento un acto de campaña para su carrera presidencial. Cardinal Newman Society casi a diario envía un boletín de noticias. Sería extensísimo solo presentar un resumen. Baste con decir que desde el 2013 en adelante se han multiplicado los atentados de las supuestas universidades y colleges, entre comillas, católicos, contra el documento de Catholics in Political Life. Por ejemplo, los clubs de homosexuales han aumentado en las universidades y colleges de menos de 100 en 2009, en 2016 son 130. El mayor aumento se dio en el periodo del 2012 al 2016, de modo que las 218 instituciones de enseñanza superior, excluidos los seminarios y noviciados, el 59% tiene en sus campus esos, entre comillas, clubs
promotores de perversiones. La infiltración en otras instituciones católicas. Solo a modo de ejemplo mencionemos al Fondo para la Educación de Catholics United de Denver, Colorado, que recibió la mayor parte de su presupuesto de funcionamiento del año 2012 de la fundación de un activista gay, el influyente multimillonario Tim Gill. Catholics United es un grupo de católicos disidentes, simpatizantes del Partido Demócrata. Fue creado en 2005. Apoyó desde su comienzo al gobierno de Obama, especialmente en aquellos puntos que contradicen la enseñanza de la Iglesia y de la jerarquía eclesiástica norteamericana. Por ejemplo, el nombramiento de Kathleen Sebelius como secretaria de Salud. El mandato contraceptivo. Department of Health and Human Services mandate in the Affordable Care Act. El matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. Los formularios de impuestos muestran que la Fundación Gill, con sede en Colorado, hizo en 2012 una donación de $100,000 para el Fondo para la Educación de Catholics United. Las declaraciones impositivas del Fondo para la Educación muestran que la totalidad de sus ingresos para este año ascendió a $111,819, es decir, Gill financia en su totalidad las actividades en educación de Catholics United, buscando un, entre comillas, cambio cultural. Por su parte, la Fundación Arcus entregó una subvención de $200,000 a la organización de católicos disidentes Dignity USA, abre comillas, para apoyar la labor de los defensores de la fe pro-gay que buscan influir y contrarrestar la narrativa de la Iglesia Católica y sus afiliados ultraconservadores, cierra comillas. En la sesión ordinaria de Sínodo de Obispos de octubre del 2014, Arcus entregó esta subvención a Dignity USA para financiar a Equality Blessed Coalition, Coalición por una Santa Igualdad, cuyos miembros son Dignity USA, Call to Action, Fortunate Families y New Ways Ministry. Para la sesión ordinaria del Sínodo del 2015, el Fondo Católico Suizo Cuaresmal, Fastenhofer en alemán, y la Fundación Arcus financiaron al European Forum of LGBT Christian Groups, con sede en Holanda, en la realización de un documental dedicado a los católicos LGBT, entre comillas, de África, abre comillas, reaccionando a la influencia extremadamente negativa de los obispos de África Occidental. En el documento final del Sínodo de la Familia del 2014, consideramos importante presentar las voces de católicos LGBT de esta región para lograr una mayor atención, cierra comillas. El obispo de Basilea, Monseñor Felix Gmür, es el actual presidente de Fondo Fastenhofer. Además, 2 miembros del consejo son nombrados por la Conferencia Episcopal Suiza. Monseñor Gmür fue uno de los 3 obispos suizos que participó en el llamado, entre comillas, Sínodo Paralelo, de finales de mayo del 2015. Cerrando este libro, nos encontramos con las denuncias sobre George Soros, que con motivo de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, puso mucho dinero para socavar la unidad doctrinal del episcopado norteamericano. Soros pagó $650,000 para influir sobre los obispos durante la visita del Papa Francisco en el 2015. ¿Su objetivo? Cambiar los paradigmas nacionales y las prioridades durante el periodo previo a la campaña presidencial del 2016. Los fondos se entregaron a 2 entidades estadounidenses que desde hace años trabajan en un proyecto para cambiar las prioridades de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Estas entidades fueron PICO, una organización comunitaria inspirada en el neomarxista Saul Alinsky, y Faith in Public Life, FPL, un grupo progresista que trabaja para promover la causa de la justicia social en los medios de comunicación. Las filtraciones dejan al descubierto al magnate, quien ha financiado al sector disidente del magisterio de la Iglesia en todas partes del mundo y ha luchado especialmente para terminar con las leyes pro vida. En cuanto al objetivo de Soros
de cambiar las prioridades de la Iglesia Católica son principalmente dos obispos de los Estados Unidos que han obedecido sus órdenes. Se trata del arzobispo de Chicago, Monseñor Blaise Cupich, y Monseñor Robert McElroy, obispo de San Diego, que creó una gran polémica en la Conferencia de Obispos de Estados Unidos en noviembre del 2015 por su intento de cambiar un documento que daba instrucciones acerca de cómo debían votar los católicos. McElroy denunció que el documento no estaba en sintonía, entre comillas, con las prioridades del Papa Francisco y que se ponía demasiado énfasis en el aborto y la eutanasia y no lo suficiente en la pobreza y el medio ambiente. Como conclusión, el Grupo Soros destaca el éxito de su operación durante la visita del Papa al país americano, por lo que ven posible, gracias a los sobornos del magnate, cambiar las prioridades de la Iglesia Católica en un futuro no muy lejano. Aquí se puede encontrar una explicación de por qué. En el grupo organizador del Encuentro Mundial de las Familias, Filadelfia, 26 y 27 de septiembre del 2015, formarán parte un grupo de, entre comillas, católicos pro-gay y pro-aborto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura de este video. Ya casi terminamos. Yo creo que nos faltan otros 2 videos, más o menos de este tamaño, para dar conclusión, ¿verdad?, a la lectura de este libro. Como ves, en todas partes del mundo han sufrido ataques similares a los que vivimos hoy en día y por eso es necesario compartir esta información que lleva tantos años escrita y que de nada sirve en un librero empolvándose, sino que tiene que difundirse para que los católicos entendamos más esta batalla cultural que estamos viviendo y lamentablemente también dentro de la Iglesia. Bueno, entonces agradeciendo tu tiempo que empleas para la formación, me despido. Gracias y si ves importante compartir, te lo agradezco. Bueno, hasta aquí llegó este video. Si es de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal para que recibas las notificaciones. También puedes dar me gusta para que tenga un mayor alcance, para que otras personas se puedan enriquecer de esta información. Y también te invito a compartir el contenido. En este canal subo distintos videos, así que mantente atento cuando veas que es la continuidad de la lectura del libro. Gracias.